Aquí aparece el Omega, queridos compás curiosos de esta paginita XD, hoy he venido a continuar una serie que había dejado un poco inconclusa, pero lo importante es que en este vídeo obtendrán la continuación de aquella serie. Así es gente, hoy les traigo la segunda parte de mi serie de los misterios más grandes del mundo. Recuerden que ustedes pueden darme misterios para que yo los investigue en la caja de comentarios, pero bueno gente, ya que ustedes no quieren introducciones largas, empecemos con los misterios mis queridos curiosos. Existen acontecimientos que escapan a la razón humana, llenos de misterio y sin aparente explicación. Mitos, leyendas, episodios sobrenaturales. Les presento algunos de estos grandes misterios. Empecemos. Número 1, la señal WOW. La señal WOW es el nombre, en círculos astronómicos, que se le dio a una emisión de radio que se sospecha podría tener un origen extraterrestre. Fue recibida el 15 de agosto de 1977, a las 23:16 horas, por el radiotelescopio Big Ear. Por aquel entonces un procesador IBM 1130 captaba las señales obtenidas por el telescopio y las convertía en caracteres alfanuméricos que correspondían a la intensidad de cada emisión. Naturalmente, cuando estaban escaneando, los radiotelescopios escuchaban interferencias, ruido, generalmente ecos de la explosión del Big Bang. Y he aquí lo sorprendente del caso, la emisión captada duró 72 segundos, tuvo una intensidad 30 veces mayor que el ruido circundante y se estipula venía de la zona oeste de la constelación de Sagitario. Lamentablemente no fue grabada pero sí registrada por el ordenador del observatorio en una sección de papel continuo. El acontecimiento pasó desapercibido hasta que unos días más tarde el profesor Jerry R. Eman de la Universidad de Ohio, que por aquel entonces trabajaba como voluntario en el proyecto SETI, descubrió la extraña señal. A causa de sorpresa y conmoción que le generó el hecho, el científico escribió en el papel continuo la exclamación WOW. Palabra con la que luego fue bautizada la emisión. La secuencia extraterrestre registrada fue 6EQG5, sorprendentemente 30 veces más intensa que el ruido de fondo y de la cual actualmente todavía se está investigando el origen. El telescopio Big Ear se mantenía fijo y hacía uso de la rotación terrestre para escudriñar el espacio, por ello es que solo podía observar un punto determinado del cielo por tan solo 72 segundos. Esta es la razón que fundamenta el origen extraterreno de la señal, ya que la misma duró exactamente 72 segundos, mostró un pico durante los primeros 36 y luego descendió gradualmente. De igual modo existen otras hipótesis sobre el origen de la señal WOW, que vale la pena mencionar. Algunos creen que un satélite artificial atravesó el espectro de escaneo del telescopio y por ello este captó sus emisiones, pero lo peculiar es que las transmisiones de la Tierra no pueden hacer uso de la banda de 1,4 GHz, franja donde fue emitida la señal, además la emisión generada sería mucho más breve a causa de la velocidad en la que se desplazan estos aparatos. Otros consideran que el radiotelescopio pudo haber fallado durante un corto tiempo, pero esta teoría fue refutada ya que no se volvió a repetir suceso semejante ni el aparato presentó problema alguno. Están los que estipulan que el origen de la emisión fue un acontecimiento espacial terriblemente potente, pero también fue descartado ya que la explosión de un cuerpo celeste se emite en todas las frecuencias. Como verán, la única explicación posible que resta es la de que una civilización extraterrestre con un potente transmisor pudo ser la responsable de la señal WOW. Pero, ¿ustedes qué creen? Sin duda es un gran misterio, ¿no es así curiosos? Bueno, siguiente misterio. Número 2, los restos del Arca de Noé. La Biblia, en el libro del Génesis, capítulos 6 al 9, nos narra la extraordinaria historia del diluvio universal y el arca que fue construida para salvar la raza humana y preservar la creación. Pero, ¿tenemos vestigios de que realmente el arca existió? Cuando Dios observó la violencia, la maldad y, en definitiva, los pecados del género humano, decidió borrarlo de la faz de la tierra, acabar con todo. Y lo haría provocando un gran diluvio cuyas aguas arrasarían la superficie del planeta. No obstante, reconoció a un hombre bueno, a un hombre justo, Noé. Él sería el elegido para preservar la dinastía del hombre. El Creador avisó a Noé de lo que iba a ocurrir, y le dio instrucciones detalladas de qué debía hacer para salvarse él, su esposa y también a sus hijos Sem, Cam y Jafet, así como sus respectivas mujeres. Su misión era construir un arca en la que, además de su familia, introduciría 7 parejas de cada uno de los animales puros y una pareja de los impuros. Con suficiente alimento para todos. Las indicaciones fueron precisas. Un barco con forma de casa y un tejado a 2 aguas. Multitud de estancias.
300 codos de eslora, 50 codos de manga y 30 codos de puntal. Las medidas, aunque de todo punto insuficientes para la diversidad animal del planeta, sí son adecuadas para la navegabilidad y los rigores de las aguas bravas. Según las escrituras, llovió durante 40 días y 40 noches. Después, las aguas fueron descendiendo en su nivel, y el arca fue a asentarse sobre el monte Ararat. El monte Ararat se halla en la actual Turquía, y tiene 5.165 metros. En 1959 un piloto aéreo turco tomó unas fotografías del monte, en las que parecía vislumbrarse los restos de un barco, algo que corroboraron expertos como el experto estadounidense en fotogrametría Brandenburger, posteriormente. Sus dimensiones coincidían, además, con las medidas del arca descritas en la Biblia. También el explorador francés Ferdinand de Navarra visitó el monte en varias ocasiones, en los años 50, llegando a encontrar un gran madero tallado, que debió pertenecer a una enorme estructura más compleja. Llevó los restos a Francia para ser estudiados. Estas son algunas de las exploraciones que hicieron soñar al hombre moderno con la demostración fehaciente de las palabras del Génesis. Se han sucedido, a lo largo de los años, diversas expediciones, la mayoría de ellas fracasadas. En otras, no se obtuvieron resultados concluyentes. No podemos todavía afirmar ni negar la realidad del arca. Es cierto que existe una anomalía en el monte Ararat, que todavía no ha podido ser demostrada, confirmada, ni desmentida. No obstante, si el descubrimiento de una milenaria arca de madera en dicho monte se produjese, lo que conseguiríamos no sería una respuesta a una pregunta sino, probablemente, cientos de preguntas sin respuesta. Sin duda un misterio en toda regla. Siguiente misterio. Número 4, los círculos de las cosechas. Casi 30 años se cumplen ya de la aparición de los primeros círculos de las cosechas en Inglaterra, y aún tantos años después, siguen siendo un misterio que nadie es capaz de explicar. Se ha dicho que son obra humana, pero lo cierto es que en experimentos realizados por humanos, nadie ha podido igualar esos dibujos tan absolutamente simétricos y perfectos. Además, desde entonces, cada año aparecen casi 250 dibujos más repartidos ya por todo el mundo. Los círculos de las cosechas comenzaron en agosto de 1980 en Wiltshire, en Inglaterra. A partir de aquella fecha, se registraron formaciones similares por todo el país, ante el asombro de los ciudadanos que veían como esos enormes dibujos, que desde el aire tienen un diseño tan perfecto, aparecían en cuestión de minutos. Este es uno de los mayores misterios que encierran. A veces esos diseños han aparecido en cuestión de pocos minutos, como por ejemplo el producido cerca de Stonehenge. Allí, varios testigos declararon que en esa zona no había nada a las 17:30 h de aquel día. Apenas media hora después se descubrieron en aquel mismo lugar hasta 151 círculos concéntricos con una medida total de 279 metros. Cuando se estudiaron se dieron cuenta de que las plantas sobre las que se dibujaban esos círculos no habían sido siquiera cortadas, sino que estaban aplastadas pero sin romper el tallo. Cada planta se inclinaba a un lado y se enlazaba con la anterior. Además, estas plantas estaban afectadas por anomalías químicas y electromagnéticas. En Inglaterra a los círculos de las cosechas los llaman crop circles o círculos de los cereales. Sin embargo, si al principio se encontraban en estos tipos de cultivo, ahora ya se han extendido a todo tipo de campos y por todos los países del mundo. De hecho, las últimas alteraciones se han encontrado en Argentina, pero también las ha habido en Canadá, en Estados Unidos, en Rusia o en Holanda, entre otros. Además, ya no se trata solo de círculos, sino que también han comenzado a aparecer dibujos esotéricos, como el Menora, candelabro judío de 7 brazos, símbolos religiosos o rostros humanoides. El escepticismo que han despertado a veces este tipo de apariciones proviene de cierta ocasión en que dos ingleses, Bohr y Chorley, se autoinculparon de los diseños. Extrañamente, se hizo toda una gran campaña al parecer destinada a desviar la atención de la formación de aquellos círculos, pero lo cierto es que años después se pudo demostrar que estos dos ingleses nada tuvieron que ver en esas apariciones. Son muchas las teorías que se han lanzado sobre los círculos de las cosechas, siendo las más recurrentes la de que se trata de comunicaciones emitidas por entes extraterrestres.
Los naturalistas apoyan la tesis de que son mensajes que nos está emitiendo la Madre Tierra como queja al trato que le damos, mientras que los más lógicos afirman que se han formado por algún tipo de vibraciones de ultrasonidos o radiaciones emitidas por quizás algún tipo de experimento secreto. La teoría más firme y conocida es la de Forgione, que le da un punto de vista mucho más místico al decir que es la irrupción inesperada de lo divino en nuestra realidad y que nos encontramos ante un nuevo ciclo cósmico. Pero a ciencia cierta no hay una teoría que afirme la creación de estos círculos, sin duda un buen misterio. Esto ha sido Todos Curiosos, gracias por ver mi vídeo, se los agradece de todo corazón el Omega. Bueno, aquí se despide el Omega. Sayonara.